Mi nombre es Isabel Navarro, y durante los 7 años desde que me convertí en madre soltera, mi propia madre, doña Guadalupe Navarro, ha hecho de su misión personal convertirme en la vergüenza viva de nuestra familia y de la parroquia de San Francisco de Asís. Mi pecado imperdonable no fue quedar embarazada sin estar casada, aunque eso hubiera sido suficiente para ella. Mi verdadero crimen fue negarme a casarme con el padre de mi hijo cuando descubrí que ya tenía esposa e hijos en otra ciudad. Deberías casarte con él de todos modos, había insistido mi madre cuando le conté la verdad. Un hijo necesita padre. La gente habla. Nuestra familia tiene reputación que mantener en esta parroquia. Cuando me negué, cuando elegí criar sola a mi hijo Mateo en lugar de ser segunda esposa secreta de un hombre casado, mi madre me declaró muerta socialmente. No eres hija mía, proclamó frente a toda la familia extendida. Has traído vergüenza a los Navarro. Prefiero no tener hija que tener una mujer caída. Doña Guadalupe era figura dominante en nuestra parroquia. Durante 25 años había sido líder de la sociedad de altar, coordinando limpieza del templo, arreglos florales, preparación para misas especiales. Su palabra era ley en asuntos litúrgicos. Era la mujer que decidía qué familias eran suficientemente respetables para participar en ceremonias importantes, quien podía ser madrina de confirmación, quien merecía reconocimiento parroquial. Y usó ese poder para destruirme sistemáticamente. Bloqueó mi participación en el coro cuando intenté unirme. No queremos que niños vean a madres solteras como ejemplo, había dicho públicamente. Rechazó mi oferta de ser catequista. Los niños necesitan modelos de familias tradicionales, no de mujeres que cometieron errores graves. Cada domingo era tortura calculada. Llegaba con Mateo, buscando asiento discreto en filas traseras. Pero mi madre siempre encontraba momento para comentar, lo suficientemente alto para que otros escucharan. Ahí viene la soltera con el niño, susurraba a sus amigas de la sociedad. Qué valor mostrar la cara después de lo que hizo. Oh, pobre criatura, creciendo sin padre porque su madre fue irresponsable. Comentarios que se clavaban como cuchillos, especialmente porque Mateo de 6 años los escuchaba y me preguntaba por qué la abuela era cruel. Lo que mi madre no sabía, lo que casi nadie sabía, era que mi vida tenía dimensiones que ella nunca imaginó. Durante mi adolescencia, antes del drama que me convirtió en paria familiar, mi padrino había sido mi confidente más cercano. El padre Ramón Torres me había bautizado como su primera ahijada cuando él era sacerdote recién ordenado de 25 años. Durante 20 años, había sido mi guía espiritual, mi consejero, mi padre sustituto cuando mi propio padre falleció siendo yo adolescente. Ahijada mía, me había dicho cuando lloré en su oficina después de descubrir que el hombre que amaba estaba casado, tu valor no disminuye por error de otro. Él te mintió. Él te traicionó. Criar a tu hijo con dignidad e integridad es decisión más valiente que podrías tomar. El padre Ramón conocía toda la verdad, que yo había sido víctima de engaño elaborado, que había terminado la relación inmediatamente al descubrir la mentira, que elegí criar a Mateo sola porque era moralmente correcto. Pero a mi petición, nunca lo hizo público. No quiero que mi historia sea chisme parroquial, le había dicho. Quiero sanar en privado y demostrar con acciones quién soy realmente. Y demostré con acciones que nadie vio. Mi trabajo como arquitecta paisajista pagaba excepcionalmente bien. Diseñaba jardines para mansiones, complejos corporativos, hoteles de lujo. A los 26 años, cuando quedé embarazada, ya tenía ahorros sustanciales. Y durante los 7 años siguientes, construí empresa propia que generaba millones anuales. Pero vivía modestamente, departamento sencillo, auto práctico, ropa simple, porque no necesitaba validación externa. Y porque tenía otros planes para mi dinero. Durante 7 años, había donado anónimamente a la parroquia San Francisco. No los 20 pesos que ponía visiblemente en la canasta durante misa, sino transferencias mensuales de 20,000 pesos que solo el padre Ramón conocía. Esas donaciones, casi 2 millones de pesos acumulados, financiaron todo, reparaciones del techo antiguo, sistema de sonido nuevo, becas para 50 niños en catequesis, despensas mensuales para 100 familias. Y hace 2 años, cuando la parroquia propuso reconstruir completamente el templo deteriorado, edificio de 100 años que se caía a pedazos, doné 1,500,000 pesos. El 80% del costo total. Carolina,
Esto es extraordinario, había dicho el padre Ramón con lágrimas. Pero debes permitirme reconocerte. Tu generosidad merece. No necesito reconocimiento, padrino. Necesito que este templo exista para Mateo y para todos los niños que vendrán. Quiero que el lugar donde fui bautizada, donde encontré a Dios, sobreviva para futuras generaciones. Eso es reconocimiento suficiente. Mi madre, mientras tanto, se atribuía crédito por todo. Como líder de la sociedad de altar, organizaba colectas especiales, coordinaba eventos de recaudación, presentaba reportes sobre nuestro progreso en la reconstrucción. Ella había contribuido exactamente 10,000 pesos durante 2 años, 5,000 anuales. Menos del 1% del costo total. Pero hablaba como si ella personalmente hubiera construido el templo. Nuestra sociedad trabajó incansablemente, proclamaba a quien quisiera escuchar. Mi dedicación personal aseguró que este proyecto se completara. La asamblea parroquial anual era el evento más importante, donde todos los feligreses activos se reunían para revisar finanzas, discutir proyectos, elegir nuevos líderes. Este año era especialmente significativo porque era la primera asamblea en el templo reconstruido. 250 feligreses estaban invitados, representando familias más comprometidas de la comunidad. Mi madre había coordinado todo, asegurándose de estar en centro de atención. Y se aseguró de que yo no fuera invitada. Esta asamblea es para feligreses activos y respetables, me había dicho cuando pregunté sobre la invitación que nunca llegó. Tú asistes a misa por obligación, pero no participas en nada. Y francamente, tu presencia sería incómoda, dadas las circunstancias. Pero el padre Ramón me invitó personalmente, llamándome directamente. Ahijada, necesitas estar en esta asamblea. Es importante. Confía en mí. Llegué el sábado por la tarde con Mateo, ambos vestidos modestamente. El templo se veía espectacular, paredes restauradas brillando con pintura fresca, vitrales nuevos filtrando luz colorida, bancas de madera pulida reemplazando las viejas y astilladas. Cada detalle que yo había financiado secretamente. Mi madre me vio inmediatamente. Su rostro se transformó de sorpresa a furia. Se acercó rápidamente, bloqueando mi entrada al salón parroquial anexo donde la asamblea se realizaría. ¿Qué haces aquí, Ciceo? Padre Ramón me invitó personalmente. Imposible. Esta asamblea es para líderes parroquiales. Tú no eres líder de nada. Su voz comenzó a elevarse. Eres madre soltera que no puede ni mantener relación apropiada. ¿Qué ejemplo darías en discusiones sobre dirección espiritual de esta parroquia? Mateo se aferró a mi mano, asustado. Varias personas observaban ya, incluyendo amigas de mi madre de la sociedad de altar. Mamá, por favor, no hagas esto frente a Mateo. No me llames mamá. Perdiste ese derecho hace 7 años. Se volvió hacia los observadores, elevando su voz deliberadamente. Esta joven apareció aquí sin invitación. Claramente no entiende que eventos parroquiales importantes son para personas que realmente viven valores católicos. Doña Margarita Ruiz, tesorera parroquial, intervino suavemente. Guadalupe, quizás esto no es momento ni lugar. Es exactamente el momento y lugar, cortó mi madre. Esta asamblea celebra la reconstrucción de nuestro templo hermoso. Un proyecto que requirió dedicación, sacrificio y compromiso de personas devotas. Isabel me miró con desprecio absoluto. Deberías avergonzarte de venir aquí. No contribuiste nada. No participaste en nada. Simplemente apareces esperando ser incluida como si tu presencia no fuera constante recordatorio de fracaso moral. El silencio era ensordecedor. 50 personas habían llegado ya, todas observando la escena. Vi humillación en algunos rostros, curiosidad cruel en otros. Y vi a mi hijo llorando silenciosamente, tratando de entender por qué su abuela era tan cruel con su mamá. Entonces escuché pasos firmes. El padre Ramón caminaba hacia nosotros desde la sacristía, su expresión mezclando dolor profundo con determinación protectora. En sus manos llevaba carpeta grande y marco fotográfico antiguo. Guadalupe, dijo con voz que resonaba con autoridad pastoral, entra al salón. Todos entren. Lo que está a punto de suceder necesita audiencia completa. Mi madre, confundida pero todavía confiada en su posición de poder, entró con su grupo. Yo me quedé atrás,
pero el padre Ramón me indicó que lo siguiera. Tu lugar es al frente, ahijada. Junto a mí. El salón se llenó rápidamente. 250 feligreses en sillas dispuestas en filas. Mi madre en primera fila central, rodeada por la sociedad de altar, todas luciendo expectantes. El padre Ramón nos guió, a Mateo y a mí, al frente, posicionándonos junto al podio. Hermanos y hermanas, comenzó el padre Ramón, su voz llenando el espacio, bienvenidos a nuestra primera asamblea en este templo reconstruido. Antes de comenzar agenda formal, hay algo que esta comunidad debe entender sobre sacrificio verdadero versus performance religiosa. Colocó el marco fotográfico sobre el podio donde todos pudieran verlo. Era foto de mi bautizo. Yo, bebé de 3 meses en brazos del padre Ramón entonces joven de 25, mis padres a ambos lados sonriendo orgullosamente. Esta foto, dijo con ternura, es de hace 26 años. Mi primera ahijada. Isabel Navarro. La bauticé cuando era sacerdote recién ordenado, emocionado y nervioso. Desde ese día, ha sido mi ahijada en todo sentido, espiritualmente, emocionalmente. La he guiado durante toda su vida. Mi madre se veía incómoda ahora, claramente confundida sobre a dónde iba esto. Isabel cometió, error, hace 7 años. Continuó el padre Ramón, usando dedos en comillas. Se enamoró de hombre que le mintió sobre estar casado. Cuando descubrió la verdad, que él tenía esposa e hijos, terminó la relación inmediatamente. Y cuando descubrió que estaba embarazada, rechazó ser amante secreta. Eligió criar a su hijo con dignidad. Se volvió hacia mi madre. Guadalupe, cuando Isabel vino a ti pidiendo apoyo, le dijiste que se casara con hombre casado. Que era mejor ser segunda esposa secreta que madre soltera. Cuando se negó a comprometer su integridad, la desheredaste emocionalmente. La llamaste vergüenza familiar. Y durante 7 años, has usado tu posición en esta parroquia para humillarla públicamente. Padre Ramón, no entiendo qué tiene que ver esto con la asamblea. Comenzó mi madre. Tiene todo que ver. Abrió la carpeta, revelando estados de cuenta bancarios. Durante 7 años, esta parroquia ha recibido donaciones mensuales anónimas de 20,000 pesos. 168 transferencias. Casi 2 millones de pesos. Esas donaciones pagaron todo: nuevo techo, sistema eléctrico, sonido, becas de catequesis, despensas para familias necesitadas. El murmullo recorrió el salón. Mi madre se había puesto pálida. Doña Margarita, la tesorera, asintió con confirmación: es verdad. Durante años nos preguntamos quién era el benefactor anónimo. Y para reconstrucción de este templo, continuó el padre Ramón, mostrando más documentos, que costó 1.800.000 pesos total, recibimos donación anónima de 1.500.000. 83% del costo. Alzó la foto de mi bautizo más alto. Esa benefactora, mi primera ahijada, quien construyó este templo que ustedes admiran, quien financió cada programa que esta parroquia opera, quien ha dado más en 7 años que cualquier otra familia en la historia de San Francisco, es Isabel Navarro. La Biblia que mi madre sostenía, su símbolo constante de devoción, se cerró de golpe en sus manos temblorosas. Cayó al suelo con estruendo que resonó en el silencio absoluto, aterrizando en mármol que mis donaciones habían instalado. Pero ella es madre soltera sin educación, sin recursos. Tartamudeó mi madre. Ella es arquitecta paisajista exitosa con empresa propia valorada en millones, corrigió el padre Ramón. Gana más que cualquier familia en esta parroquia. Y eligió invertir su riqueza en el reino de Dios en lugar de lujos personales. Mientras tú, Guadalupe, has contribuido 10,000 pesos en 2 años, menos del 1% del costo de reconstrucción. Don Ernesto Vega, miembro del consejo parroquial, se puso de pie. Padre, debo confesar algo. Isabel me contrató hace 3 años para diseñar jardines de mi hotel. Su trabajo fue extraordinario, profesional, creativo, perfecto. Le pagué 300,000 pesos. Nunca sospeché que era la misma joven que Guadalupe llamaba la vergüenza familiar. Doña Patricia Moreno también habló. Isabel diseñó los jardines de mi casa hace 2 años. Su talento es excepcional. Y ahora entiendo, probablemente donó sus honorarios directamente a la parroquia. El padre Ramón asintió.
Durante 7 años, Isabel ha usado su éxito profesional para servir silenciosamente. Cada proyecto grande que completa, dona porcentaje significativo a esta parroquia. Y lo hace anónimamente, sin buscar reconocimiento, sin medallas ni placas. Se volvió hacia mí con ternura paternal. Ahijada, ¿puedes explicar por qué hiciste estas donaciones? ¿Por qué específicamente este templo? Las lágrimas corrían por mi rostro. Porque este templo es donde fui bautizada. Donde aprendí sobre amor de Dios. Y cuando cometí error, cuando me enamoré de hombre equivocado, este lugar me recordó que los errores no nos definen. Que podemos elegir rectitud incluso después de caer. Quería que Mateo creciera en templo hermoso, en comunidad fuerte. Quería que otros niños, especialmente aquellos de familias imperfectas, como la nuestra, supieran que son bienvenidos en casa de Dios. Así que doné todo lo que pude para asegurar que este lugar existiera no solo para familias perfectas, sino para todos. Mi madre finalmente encontró su voz, desesperada. Isabel, yo no sabía que tenías tanto dinero. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido qué. El padre Ramón la interrumpió con dureza que nunca le había escuchado. ¿Qué tenía recursos? Guadalupe, el problema no es que no sabías sobre su dinero. El problema es que tu respeto y amor por tu propia hija dependía de su estatus económico y social en lugar de ser incondicional. Durante 7 años, has proclamado que Isabel es vergüenza. Has bloqueado su participación en ministerios. Has hecho comentarios crueles frente a su hijo, tu nieto, Guadalupe. Tu propio nieto, haciéndolo llorar y preguntarse qué hizo mal para que su abuela lo rechazara. La voz del padre Ramón resonó con poder pastoral, y todo este tiempo, mientras ella sufría tu rechazo, donaba silenciosamente. Construía literalmente el templo donde tú presumías tu devoción. Financiaba programas que tú coordinabas y recibías crédito. Se volvió hacia la congregación. Hermanos, esta es lección que todos necesitamos aprender. La persona más santa en esta parroquia no es quien usa más medallas, quien coordina más eventos, quien se sienta en primera fila. Es quien da en silencio, sirve sin reconocimiento, y ama incluso cuando es rechazada cruelmente. Don Arturo López, patriarca respetado de la comunidad, se puso de pie con lágrimas. Isabel, mi nieta recibió beca de catequesis de este programa. Ahora entiendo, tú la financiaste. Sin esa beca, no habríamos podido pagar su primera comunión. Gracias. Uno tras otro, feligreses se acercaron. Familias que habían recibido despensas, niños que habían recibido becas, personas cuyos jardines yo había diseñado profesionalmente. Todos conectando los puntos, entendiendo que la madre soltera vergonzosa era en realidad la benefactora más generosa que la parroquia había conocido. Y mi madre se derrumbó en su silla, su edificio de santidad performativa colapsando. Las amigas de la sociedad de altar se alejaron de ella, claramente avergonzadas de haber participado en el maltrato. El padre Ramón hizo anuncio final que cambió todo. Guadalupe, estás removida de tu posición como líder de la sociedad de altar efectivo inmediatamente. Durante 25 años has usado ese rol para controlar y juzgar en lugar de servir humildemente. Es tiempo de que esa posición sea ocupada por alguien que entiende servicio verdadero. Isabel, me miró con orgullo, si estás dispuesta, me gustaría que te unieras al consejo parroquial. No por tu dinero, aunque tu generosidad es extraordinaria, sino porque entiendes lo que significa vivir fe auténticamente incluso cuando es difícil. Los meses siguientes transformaron todo. Mi madre perdió su posición de poder y su reputación como líder espiritual. Las personas que la habían seguido comenzaron a cuestionar cuánto de su devoción era genuina versus necesidad de control. Y yo, encontré comunidad verdadera. Mateo fue bienvenido en catequesis, donde lo trataron con amor en lugar de lástima. Me uní a ministerios, ya no como la madre soltera sino como Isabel, arquitecta, benefactora, y más importante, hija de Dios tratando de vivir su fe auténticamente. 3 meses después, mi madre pidió reunirse. Llegó sin su Biblia ostentosa, sin joyas elaboradas, luciendo años más vieja y quebrada. Isabel, he pasado 12 semanas en dirección espiritual intensiva con el padre Ramón. He tenido que confrontar verdades horribles sobre mí misma. Las lágrimas caían libremente.
Usé la religión como herramienta de control y juicio. Valoré apariencia sobre sustancia. Y destruí a mi propia hija porque tu error amenazaba mi reputación perfecta. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tu propia hija? Porque tenía miedo de que si tu error era perdonable, todos mis años de perfección rígida no significaban nada. Porque era más fácil hacerte villana que admitir que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Así que te convertí en enemiga para proteger mi imagen de santidad. No la perdoné ese día. Pero vi arrepentimiento real. Hoy, un año después, mi madre trabaja silenciosamente en despensas, no coordinando, solo empacando cajas. Está aprendiendo humildad que debió aprender hace décadas. Está conociendo a su nieto Mateo lentamente, pidiendo perdón que él otorga con gracia que solo los niños poseen. Y el templo de San Francisco, construido con mis donaciones pero perteneciente a todos, se convirtió en exactamente lo que soñé. Lugar donde personas imperfectas encuentran gracia en lugar de juicio, donde errores no definen valor, donde todos son bienvenidos. Esa asamblea parroquial, cuando la foto de mi bautizo fue alzada y la Biblia de mi madre cayó, no fue sobre mi vindicación. Fue sobre comunidad entera aprendiendo que santidad verdadera nunca está en performance pública sino en servicio privado, en dar sin esperar crédito, en vivir valores que otros solo proclaman. Y a veces, la persona considerada vergüenza familiar resulta ser exactamente quien Dios usa para construir su reino, literalmente. Esa es la lección que aprendimos todos ese día. Especialmente una madre que confundió religiosidad con santidad, hasta que descubrió que su hija vergonzosa era más santa que ella jamás pretendió ser.